Ya compartí mi pantalla. Bueno, lo último que estuvimos viendo era viendo validez de argumentos. Hoy vamos a trabajar bastante la parte de argumentos para que podamos hacer un buen examen. Precisamente había preparado en mi material algunos argumentos que me gustaría que ustedes observaran. Por ejemplo, en el caso de P implica AR, la negación de P implica Q y Q implica AS. Y nos dan como conclusión que la negación de R implica AS. Entonces, como nosotros hemos señalado, aquí vamos a escribir nuestros pasos y aquí vamos a escribir el razonamiento, ¿verdad? Las razones. Y podemos colocar inicialmente que P implica AR, que es una premisa. La número 2, que la negación de P implica Q, que también es una premisa. Y la número 3, que Q implica a S, que también es una premisa. Ahora, a partir de aquí, nosotros podemos ir observando cómo poder resolver esta expresión. Yo por eso les solicitaba a ustedes que tuvieran presente las tablas que nos iban a ayudar. Yo pensaría, o me gustaría que fuéramos resolviendo esto juntos, para que así pues ustedes vayan participando y vayan observando el razonamiento que vamos teniendo acá. ¿Qué podríamos hacer en este caso? A ver, ¿con qué podríamos comenzar a trabajar? ¿Alguien tiene una idea? Silogismo hipotético en el paso 2 y 3. Silogismo hipotético, muy bien, en el paso 2 y 3, que en este caso, si ustedes observan, tenemos que la negación de P implica Q, que Q implica S, por lo tanto podríamos tener que eh, hay un silogismo hipotético en el paso 2 y en el paso 3. Muy bien, excelente. ¿Y qué nos diría entonces este silogismo hipotético? ¿Cuál sería nuestro resultado en este caso? P implica S. ¿Cómo? Negación de P implica S. La negación de P implica a S. ¿Qué más podríamos comenzar a trabajar? A ver, alguien que surja con otra idea. Por lo menos, en mi caso, yo hubiera comenzado. ¿Se recuerdan que la vez pasada hablamos de estos temas, si teníamos la condicional, recíproca, inversa y la contrapositiva? Y señalábamos que la condicional es equivalente a la inversa y la recíproca es equivalente a la contrapositiva. O sea, nos dan los mismos resultados en este caso, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros podríamos utilizar la inversa para poder trabajar eso, y eso lo podemos utilizar en el paso 1. En el inverso del paso 1, ¿cómo nos quedaría el inverso del paso 1? Sería negación de R implica a P. A ver, aquí ya nos vuelve a quedar un silogismo. ¿Qué podríamos enseñar acá? Miremos. La negación de R implica la negación de P. No puse la negación de P aquí. Esa sería la inversa. ¿Qué más podríamos observar acá? Aquí estamos, sería lo mismo que hicimos en el paso 4, solo que ahora ya implicaría la negación de R. La negación de P ya sería una Bueno, negación de R con entonces S. dígame los pasos en donde usted lo señala para que así lo podemos ver. ¿Qué pasos? El paso
Ahorita sería el paso 4 con el paso 5, donde yo estoy viendo que tenemos negación de P y negación de P. Sí, pero es que tendría que ser negación de P implica S, S Ajá. implica otro. Ahí no podríamos trabajarlo así. Pero sí podemos trabajar un silogismo hipotético Entre la 5 y la 2. en la 5 y en la 12, Y la uno. exactamente. Miremos. R implica, recuérdense, por eso estamos poniendo en orden acá. La negación de R implica la negación de P y la negación de P implica a Q. Por lo tanto, la negación de R, ¿a qué implicaría? A Q. Lick, Sí, dígame. perdone. Me perdí. ¿Por qué utilizó la inversa en el paso, en el 1, disculpe? ¿Por qué utilicé la inversa de esto? Porque estaba notando de que en el caso de lo que nosotros utilizamos, había un paso que nos podría ayudar. Si yo ponía inverso a estos dos y con su negación, íbamos a tener una vinculación con la negación de P. O sea, la negación de R va a implicar la negación de P y aquí ya puedo ver, la negación de P implica Q, por lo tanto, la negación de R va a implicar a Q. O sea que en este caso es más que todo a conveniencia para poder relacionar las premisas que nosotros tenemos al inicio, ¿verdad? No sé si respondí a su pregunta. Por favor, si no me dice, yo trataré de ser un poco más claro. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Miremos, aquí miramos otro paso más. Hay otro paso más que podríamos observar ya con este paso 6 que tenemos. Tenemos la negación de R implica Q y en el paso 3, que es la premisa 3, así podemos observar, tenemos otra vez un silogismo hipotético, si ustedes observan. La negación de R implica Q, o sea, sería del paso 6 y el paso 3. La negación de R implica Q y Q implica S. Por lo tanto, ¿qué? La negación de R implica ¿qué? A S. Aquí ya llegamos a demostrar la conclusión. Algunas dudas, por favor, pueden preguntar. La idea es que vayamos aprendiendo todos. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, licenciado, disculpe, en el paso 6 no podemos hacer de una vez silogismo hipotético entre 5 y 4 para que nos dé de una vez RS. Disculpe, fíjese que lo escucho un poquito lejos. Solo déjeme conectar las bocinas para escuchar mejor. Deme un momentito. Disculpen que no tenía o sea, sí tenía las bocinas conectadas de mi computadora, pero no tenía las bocinas para escuchar un poco más recio. A ver, ahora sí, por favor, repita su duda. Y le decía que en el paso número 6 no podemos hacer de una vez silogismo hipotético entre 5 y 4 para que la conclusión ya sea negación de R, implicación S. Sí, hubiéramos podido hacerlo también. Hubiéramos podido llegar del paso 6 y el paso, ¿cuál me? Entre el 5 y el 4. Entre el 5 y el 4. Vamos a ver. Sí, efectivamente ahí hubiéramos llegado a la solución de otra manera. Sí, tiene razón. Es otra forma en que hubiéramos llegado a comprobar. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Licenciado, disculpe, o sea que hay diferentes caminos para llegar a la respuesta. Sí, efectivamente. Usted puede ir construyendo su lógica por varias vías, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un mismo esquema. Usted puede, pero eso sí, que no se salga sin de la utilización de las reglas de inferencia y también las leyes lógicas, ¿verdad? En este caso, ahí hay que tomar en consideración eso. Tampoco es que yo pueda inventarme una nueva regla, sino tenemos que seguir esas partes para poder llegar a una conclusión. No sé si le resolví su duda. Sí, gracias. Muy bien. Vamos a ver una más. Aquí había visto esta.
me llamó mucho la atención porque el argumento es algo grande. Aquí P implica a R. Tenemos que R implica a S, que T está con un conectivo O con S también, que la negación de T tiene un conectivo lógico O con U, y que tenemos la negación de U para llegar a una conclusión. La conclusión que llegaríamos acá sería la negación, en fin. Fíjense que estoy escuchando un ruido, no sé si alguien está hablando, pero escucho un ruido. ¿Sí me escuchan todos? Sí, licenciado, se escucha. Sí, perfecto. licenciado. Yo pensé que había sido parte de mi computadora que se tenía el problema. Entonces, bueno, comencemos entonces. Vamos a colocar primero los pasos y las razones, que eso va a ser siempre nuestra ruta. Yo, lo personal, siempre inicio comenzando las premisas. Algunas personas las colocan al final o las van colocando en la construcción. Yo prefiero tener las premisas a la vista porque esto me ayuda a mí a ir ordenando las ideas con lo que ya tengo anteriormente señalado. Pero algunas personas las van construyendo o las van colocando en los constructos de la estructura lógica, ¿verdad? Pero en este caso no habría ningún problema si usted utiliza otra vía. La cuestión es de que lleguemos al resultado. Si llegamos a comprobarlo, entonces vamos bien. Ahora, si no llegamos a comprobarlo, tendríamos que ver la validez de eso. Bueno, ya tengo todas las premisas. Podemos ver algo para trabajar con lo que tenemos aquí. Miremos, ¿qué podemos observar? Aquí hay algo que podemos ver rápidamente. ¿Qué podemos observar? Un silogismo hipotético, licenciado. ¿En qué pasos? En el 1 y 2. Exactamente. Muy bien. Si P implica R y R implica S, entonces, ¿qué significa esto? Que P implica a S. Ese sería un silogismo hipotético. Algo más que yo sugeriría al ver en este constructo es que utilicemos la propiedad conmutativa. Más que todo por lo que vamos a ir observando en este caso. Por ejemplo, en el paso número 3, podemos utilizar la propiedad conmutativa. En el paso 3. Miremos cómo nos quedaría R o T. Esa sería por la conmutatividad. Ahora, también podemos, esto nos va a ayudar, estamos viendo cómo hacer alguna construcción para poder observar qué más podemos hacer. Por ejemplo, algo más que yo observo. Perdón. Solamente ahí del paso 3 sería negación de S o T. Perdón, yo lo puse, sí, es cierto. Vamos a ver, lo vamos a colocar bien aquí. Sería, yo crucé los cables al ver aquí las palabras, pero sí, es negación de S o T, exactamente. Bueno, podemos ir observando algunas situaciones que nos puedan ir sirviendo para que así podamos ir haciendo construcciones. Recuerden que lo que vamos haciendo es para llegar a esto. Entonces ya usé la premisa 1, la premisa 2, la premisa 3, que ya la utilicé aquí. Y aquí podemos observar algo más en esta situación. Por ejemplo, yo les sugeriría en el paso que estamos observando aquí, en el paso 7, podemos utilizar la implicación y disyunción. Si ustedes se recuerdan, hay una propiedad que decía, si yo tengo P o Q, esto es lógicamente equivalente a la negación de P implica a Q. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esto acá? Por lo mismo que tenemos en el paso 7, podemos construirlo
de la manera de implicación de disyunción. ¿Cómo lo podríamos poner entonces? A ver. S implica T. S implica a T, exactamente. Muy bien. Entonces, ya con con esto de que S implica T, podemos observar otro silogismo. ¿En dónde podemos observar otro silogismo? En el paso 6 y paso 8. En el paso 6 y el paso 8. Muy bien, en el paso 6 y en el paso 8 observamos un silogismo hipotético. No, pero vamos a ver. Paso 6, P implica S y S implica T. Por lo tanto, llegamos a que P implica a T. Que eso sería lo que nosotros tenemos por el silogismo hipotético, ¿verdad? Licenciado, disculpe una duda en el 7, en el paso, donde colocó 7 y D, ¿qué significa ese ID? Ese significa implicación y disyunción, que es esta propiedad que estoy señalando aquí. Implicación y disyunción, gracias. Muy bien. Bueno, observemos qué otra cosa más podríamos utilizar. Por ejemplo, en este caso yo miro en el paso 4 que podríamos aplicar algo muy similar, una implicación y disyunción. A ver cómo nos quedaría entonces este paso 4 con la implicación y disyunción. T implica U. Vamos a ver. Recuérdense que tenemos aquí de esta manera. P o Q, aquí sería la negación de P, implica Q. Entonces aquí tenemos la negación de T o U, entonces sería T implica a U, exactamente como lo había dicho usted. Aquí tenemos otro silogismo hipotético con la construcción que habíamos hecho aquí. ¿Cómo sería en dónde podríamos ver el silogismo hipotético con esto que tenemos? Ahora tenemos en el paso 9 con 10. Exactamente, muy bien. ¿Cómo nos quedaría? P tiende a U. P implica a U. Implica U. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Ahora observemos aquí en el paso 11. El paso 11 ya puede tener una vinculación con el paso 5. Aquí ya tenemos y ya tocaríamos la última premisa. Si ustedes observan, ya tocaríamos la última premisa. ¿Qué podemos observar entre el paso 11 y el paso 5? ¿Qué? Modus tollens. Modus tollens. Y entonces, si P implica U, tenemos negación de U, ¿cuál sería nuestra respuesta? Negación de P. Negación de P. Y llegamos directamente a la conclusión. No sé si hay dudas. Por favor, si hay dudas, pueden decirlas. En el paso 10, licenciado, ¿por qué quedó T implica U? Muy bien. Es que nosotros utilizamos en el paso 4, estamos observando que tenemos una Negación de T. negación de T o U. Y tenemos una equivalencia lógica que se llama implicación de disyunción. Eso significa que si yo tengo un O, yo puedo utilizar esto para escribirlo como una implicación. Por eso se llama implicación de disyunción. Acá nos quedaría la negación. De T. ¿Perdón? No quedaría. Fíjese que no la escuché. Va, miremoslo. Voy a tratar de resolverlo desde acá. La negación de T o U. Esto aquí va a ser lógicamente equivalente. Aquí va a ser la negación de P. O sea, vamos a negar la negación de T. Implica a U. Pero por doble negación llegaríamos a que T implica U. Por eso es de que nos quedó eso. Por favor, me confirma. No la escuché de último. ¿Me confirma si queda claro ahora? Sí, licenciado, gracias. Muy bien. No hay pena.
Bueno, vamos a observar una situación más. Yo quisiera que ustedes intentaran, bueno, hagamos el intento y después lo vamos a ir haciendo juntos. Vamos a ir haciendo solo voy a poner, es que como estoy trabajando con T minúscula, entonces S o P, la negación de S nos da como conclusión P. Quiero que intentemos a realizar esta, por favor. Voy a permítanme un momentito que ahí está. Voy a poner un momentito en pausa la grabación. Una foto en Telegram. Tengo que revisar bien. Vi alguna situación que me quedó como duda en el caso de poder utilizar el idempotente que estaban utilizando en ese caso. No creo que esa sería la situación, pero vamos a revisarlo despuesito. Aquí dice P o Q implica AR, que ese sería nuestro primer paso, y esto sería porque es una premisa. El segundo, R o S implica AT, que también sería una premisa. Tenemos el paso 3, que es S o P, que también es una premisa. Lo déjenme colocar aquí bien porque ya no se miraba la situación. Y la número 4, que va a ser la negación de S, que también es una premisa. Entonces, ¿qué podemos iniciar aquí? Podemos iniciar con un silogismo disyuntivo, que es lo primero que yo vi al momento de observar esto. Un silogismo disyuntivo. ¿Y eso dónde lo podemos ver? En el paso 3 y el paso 4. Vamos a recordar cuál es el silogismo disyuntivo. Miremos que lo apuntamos por acá. Vamos a ver, silogismo disyuntivo. Decía, P o Q, negación de P, nuestro resultado va a ser Q. Ese es el silogismo disyuntivo. Entonces, miremos acá cómo nos quedaría esta situación. Tenemos S o P, negación de S. ¿Cuál sería nuestro resultado aquí? Nos quedaría P. P, exactamente. Este sería nuestro resultado. También podemos utilizar, ya que tenemos perdón, ya puse aquí, vamos a ver. Y podemos utilizar en el paso 6, perdón, que había puesto aquí 4. Vamos a observar qué más podemos añadir acá. Como aquí lo que tenemos que ir haciendo es ir agregando valores, podemos utilizar la adición del que tenemos aquí en el paso 5. Miremos qué nos dice la adición para que ustedes vayan observándola. La adición dice que si yo tengo una letra, yo puedo añadirle la letra que yo quiera, que me convenga en la construcción lógica. En este caso yo tengo el P, yo le puedo añadir otra letra. En este caso yo le voy a añadir la letra Q, que eso es por adición del paso 5. Tomamos del P y añadimos. Que eso es lo que vamos a hacer para ir observando situaciones específicas de esto. ¿Qué más podríamos observar acá? Bueno, en el paso 1 y en el paso 6, ¿qué podemos observar? Recuérdense que aquí lo que estamos buscando son esquemas. Vamos a ver, ¿qué podemos observar en el paso 1 y el paso 6? Modus ponens. Modus ponens, acá dice P implica Q.
aquí tenemos P o Q implica R. Aquí tenemos P o Q. Bueno, sí, podríamos utilizar un modus ponens exactamente. Modus ponens para poder señalar en este caso esta expresión. Sí, exactamente sería un modus ponens. En este caso, ¿cuál sería el resultado del 7? R. R, muy bien. Y ya que tenemos el R, podemos utilizar nuevamente la adición. Recuérdense que la adición, nosotros podemos añadirle a este de tal manera que nos convenga añadirle un valor. En este caso, ya que tengo R, ¿qué otro valor le podemos añadir? S. S, muy bien. R o S. Así ya podemos tener una vinculación en el caso de acá. ¿Qué podemos trabajar en este caso? Viendo el paso 2 y el paso 8. ¿Qué podríamos observar acá? Modus ponens otra vez. Modus ponens, exactamente. ¿Y qué nos dice el modus ponens? Si tenemos ROS implica T y tenemos ROS, ¿cuál sería nuestro resultado? T. T. Y ahí queda demostrado ya mi argumento lógico. No sé si hay alguna duda. Por favor, pueden ir preguntando. No, estamos bien. Excelente. Muy bien. Miren, como le vuelvo a repetir, la idea es que vayamos captando todo esto, así que por eso es de que me tomé un poquito más de tiempo para que ustedes pudieran ver más ejemplos para llegar a este resultado. Pero sí es importante el que ustedes vayan comprendiendo. Sí, Juan Antonio, por favor, puede hablar. Licenciado, disculpe, si pudiera explicar de nuevo el paso 7, modus ponens. No sé por qué lo aplicaron ahí. En el paso 7. Ajá. Va, miremos. Pues. Vamos a revisar el modus ponens. Recordemos cuál es el modus ponens. Si P implica a Q, tenemos P, nuestra conclusión. ¿Cuál sería? Sería Q. Sería Q. Esto sería el modus ponens. Ahora miremos. Tenemos, en el modus ponens, tenemos 1 y 6. Tenemos, recuérdense que aquí podemos ver estructura. Este P o Q lo podemos ver como P y este R lo podemos ver como Q. P o Q implica a R. Tenemos en el paso 6, tenemos P o Q, que es esto, si usted lo observa. O sea, tendríamos P. Entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión? El R que pusimos acá. No sé si me captó la idea. Sí, ya sustituyó la proposición compuesta por una simple, ¿verdad? Exactamente. Ah, muy amable, Lick, gracias. Licenciado. Sí, diga. Fíjese que yo había hecho eso así, o sea, me había utilizado también ese modus, pero yo como que me brinqué y lo había hecho después de, o sea, yo en la primer premisa, digamos, premisa 1, 2, 3 y 4, en el primer paso, digamos, utilicé ese modo para la premisa 1 y me había quedado R, así como está aquí en el 7. ¿Me puede mandar una foto al Telegram? Sí. Así lo miramos de una vez. Sí, porque así no me va a entender. Lo que le quiero decir en resumen es que yo lo había hecho así, pero yo no hice tantos pasos, o sea, bueno, pero las 4 premisas, el 5 que me quedó R y el 6 que me quedó T, y ahí había llegado. Pero sí utilizó todas las premisas. No. Esa es la situación, porque nosotros hemos que utilizar las premisas para justificar. O sea, hay que utilizar en este caso, las 4 premisas, no llegar de una vez, porque ahí se podía llegar de una vez a la solución. Sí, pero si no tengo con qué justificarlo, no tendría... No tiene validez. No tiene validez. Mire, por ejemplo, si usted observa, aquí tengo el 1, el 2, el 3 y 4. O sea, sí, utilizamos las 4 premisas. Ya, muchas gracias, licenciado. Muy bien. Miren, disculpen que no quiero que malinterpreten la situación.
de lo que les voy a decir ahorita. Pero a mí lo que me interesa más es que ustedes logren llegar a la conclusión, y es por eso que yo estoy pidiéndoles que vayan trabajando algunos ejercicios y yo lo resuelvo, porque así ya juntos podemos observar algunas situaciones. Por ejemplo, aquí ya tenemos otro argumento que vamos a tener, y quiero que ustedes traten por todos los medios, intenten hacer algo que les ayude, y así pues yo resolvería al final, y así comprobamos qué otras cosas pudieron utilizar ustedes que hubiera podido facilitar el resultado de esto. Este puede ser que se vea un poco más complejo, pero podemos ir viendo algunas estructuras. Como les vuelvo a repetir, aquí algo que podemos ver en matemática es la parte estructural. Si nosotros miramos patrones, si nosotros distinguimos patrones, estamos haciendo matemáticas. Y es por eso que es muy importante este curso para una docencia. O sea, nosotros tenemos que aprender a distinguir, poder ver patrones, poder ver interacciones que nos puedan favorecer. ¿Alguien escribió? Vamos a ver. Ese, Verónica. Lo voy a colocar bien para que no se confunda. Ahí estamos. Vamos a ver. De nada. Bueno, vamos a dejar un tiempito. Vamos a dejar 10 minutitos para que ustedes lo puedan realizar. Bueno, vamos a resolverlo. Voy a comenzar copiando las premisas. La primera premisa es que C implica A, R o S. Esa sería la primera premisa. La segunda premisa que tenemos es que A implica a B o C. Sería la segunda premisa. La tercera, como les digo yo, prefiero ir comenzando con las premisas. Pero sí he visto algunas orientaciones que comienzan agrupando a su conveniencia, ¿verdad? Para que puedan ir juntando los demás valores. Aquí la negación de D sería la otra premisa. Y el número 5 tendríamos A o D, que sería la otra premisa. Bueno, aquí vamos a ver, alguien me escribió. Fíjese que bueno, está bien, Sergio. Solamente le pediría que tratara de hacer la prueba hoy, porque esa sí la tenemos programada para hoy. Le sugeriría que lo hiciera. Realmente está bastante accesible. Lo dejé bastante accesible para que ustedes puedan aprovecharlo. Muy bien. En mi caso, yo sugiero comenzar, en mi caso en el paso número 6, yo sugiero comenzar con un silogismo disyuntivo. ¿Dónde podemos ver un silogismo disyuntivo? A ver, alguien que me pueda decir dónde podemos. 5 y 4. 5. 5 y 4. 4 y 5. 4 y 5. 5 y 4, exactamente. O sea, es al revés. 5 y 4. Vamos a ver. Tenemos A o D. Tenemos la negación de D. ¿Cuál sería nuestra conclusión en este caso? A, muy bien. Licenciado. Ahí vamos bien. Ya tenemos una separación que colocamos acá. Y eso nos va a ayudar. Porque con este A ya podemos encontrar un modus ponens. ¿Dónde podemos encontrar el modus ponens? Vamos a ver.
En el paso. Paso 2 y 6. Exacto. Muy bien, el paso 2 y 6. En el paso 2 dice A implica a B, B o C. Tenemos A. Entonces, ¿cuál sería nuestro resultado? B o C. B o C. B o C, exacto. Muy bien, excelente. Y ya que vimos que tenemos un modus ponens, también estamos observando que tenemos un modus tollens. ¿Dónde podemos observar el modus tollens? Miremos. 2 y 7. 2 y 7. 2 y 7. No, ahí no estaría. ¿4 y 5? No, tampoco. No, aquí. 2 y 6. 3 y 6. El 3, 3 y 6. Miremos pues. Recuérdense que aquí nosotros miramos estructuras. Voy a volver a enunciar aquí el modus tollens. Hay un micrófono encendido, por favor, si lo pueden apagar. Voy a colocar aquí el modus tollens para que ustedes lo puedan observar. Según habíamos señalado, el modus tollens lo podríamos ver de esta manera. Si P implica a Q, tenemos la negación de Q. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Negación de P. Negación de P. Ahora miren, pues. Miremos en el 3. Yo tengo B implica a la negación de A. Tengo la negación de la negación de A, que es A. ¿Cuál sería entonces nuestro resultado? B. ¿De B? La negación de B. De B. La negación de B. Oh, ya. ¿Ya? Bueno, entonces observemos en el caso de aquí en el 9. Hay alguien que escribió, vamos a ver, déjeme ver. 2 y 4. No, era 2 y 6. En el paso número 9, podemos observar nuevamente un silogismo disyuntivo. ¿Dónde podemos observar el silogismo disyuntivo? Observemos. Ya que tenemos la negación de B, podemos observar un silogismo disyuntivo aquí, miren, en estos dos, entre 7 y 8. A ver, si tengo B o C y tengo la negación de B, ¿cuál sería nuestro resultado? C. Excelente. Vamos con C. Ya vamos observando otra situación más acá. Y con este resultado podemos ir pensando en algo más. Porque aquí tengo C implica esto y tengo C. Podemos ir pensando en un modus ponens del paso 1 y el paso 9. Miremos. Acá dice C implica a R o S. Tenemos C. ¿Cuál sería nuestro resultado? R o S. R o S. O R o C. O sea, R o S es, perdón. Bueno, observemos. Y también tenemos una propiedad que se llama la propiedad de adjunción. Dice que si yo tengo P y tengo Q, la propiedad de adjunción dice que puedo unir a P y a Q. Entonces podemos utilizar adjunción para que nos sirva a nuestra conveniencia. Por ejemplo, puedo utilizar la función en el paso 6 que tengo uno y en el paso 9 que tengo el otro. Vamos a ver. En el 6 y en el 9. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? A y C. A y C. Muy bien. Y con este 11 tenemos algo que nos pueda ir sirviendo también, porque miremos acá el A o C. ¿Qué podríamos utilizar con este A o C? Simplificación. Vamos a ver, permítame, vamos a ver. Solo déjenme ver.
Bueno, aquí podríamos hacer algo más. Antes de la simplificación que había dicho usted, podríamos pensar en algo más. Permítame un momentito. Ya que tengo el A y el C, podemos agruparlo de otra manera para que nos sirva el otro valor acá. Podríamos adjuntar A, O, y en este caso lo que tenemos en esta parte, A, O, R, O, S, para que nos ayude. Porque lo que estamos buscando es una construcción que nos sirva para llegar a una conclusión. Aquí tengo A, O, R, O, S. Recuérdense que entre el resultado necesitamos llegar con el A para poder llegar a una conclusión en este caso. Y aquí podemos utilizar una equivalencia lógica, que nos pueda ayudar en este caso. A ver qué equivalencia lógica podemos utilizar. Podemos utilizar la distributiva. ¿Y en qué caso podemos utilizar la distributiva? Del paso 11. Nos quedaría de esta manera, miren. Es como un producto de este con este. A y R. O A y S. Y acá ya llegamos a esta conclusión, miren. Con la parte distributiva. No sé si queda claro, por favor, hagan sus preguntas en este momento. ¿Dudas? Profe. Profe. Sí, dígame. Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Una pregunta, solo me perdí un poquito en lo que le pasó a C. Sí, en el paso 11. Ah, en el paso 11. Sí, le comento. En el paso 11 yo había tomado A y C. Pero como estaba observando el resultado, no me convenía utilizar el C. Me convenía utilizar este. Por eso lo puse en paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí hay una distribución de A y R y A y S, que llegamos de una vez a la conclusión. Entonces no sería 1 y 9, sino que 1 y 10. Sí, tiene razón. Y aquí utilizaríamos el 6 y el 10. No, el 6 y el 10. En esta. Ah, sí, el 6 y el 10. Sí. Y ahí estamos. Pero digamos, en ese paso C, yo lo puedo, o sea, yo soy libre de utilizarlo o no. Sí, usted lo puede utilizar a conveniencia suya. Ahí podemos ir buscando. Y si usted puede, inclusive puede ir utilizando y agrandando más su procedimiento, pero si podemos reducirlo, mucho mejor, ¿verdad? Y una preguntita, siempre y cuando no sea una premisa específica, sí puedo hacer eso de decidir usarlo o no, ¿verdad? Sí, o sea, siempre, mire, las premisas siempre tienen que estar en la estructura lógica, porque eso nos ayuda a justificar. Lo que pasa es que cuando nosotros hacemos una argumentación, nosotros tenemos que justificar con algo, y esta justificación se le llaman razones, que es lo que nosotros estamos colocando siempre acá, ¿eh? Con esto yo justifico mi resultado. ¿Ya? Muy bien. Nick, buenas tardes. Buenas tardes. Solo veo que la premisa 4 no la usamos, ¿verdad? ¿O sí la usamos? Vamos a ver. Bien, aquí está, miren, el paso 6. Aquí el 4. Gracias, parecía 7. Gracias. Perdone. Sí, fue más que todo por tal vez el circulito que lo cerré. Ahí estamos. Excelente, ahí estamos. Gracias, Lick. De nada, con gusto. Bueno, vamos a ver esto nos va a servir bastante para poder mirar resultados ya específicos. Y fíjense que hay una situación, yo quiero colocarlo acá, y es un razonamiento lógico. Este está en uno de los libros de Sherlock Holmes, que nos va a ayudar a utilizar la lógica.
Entonces voy a redactar el argumento aquí para que ustedes puedan observarlo. Vamos a ver, ahí fue. Y dice el fragmento de Sherlock Holmes. Y ahora, permítanme, y ahora llegamos a la gran pregunta del por qué el robo no ha sido el objeto del asesinato. Puesto que nada desapareció. Se lleva tilde. Pero vamos a poner entre signo de interrogación. Fue por motivos políticos o por una mujer. Esta es la pregunta. Punto. Esta es la pregunta con que me enfrento punto desde el principio me he inclinado hacia esta última. ¿Hay un micrófono abierto, por favor? Suposición. Recuerden que cada punto va separando las premisas. Los asesinos políticos se complacen demasiado en hacer solo su trabajo y huir. Punto, nuevamente otra premisa. Este asesinato, hay un micrófono abierto. Por el contrario, había sido realizado muy deliberadamente. Y quien lo perpetró ha dejado huellas por toda la habitación. Mostrando que estuvo ahí todo el tiempo. Bueno, entonces aquí este argumento tiene que ser justificado y es lo que nosotros vamos a necesitar para hacer la justificación en esta situación. Vamos a convertirlo en la parte simbólica. Por ejemplo, A, podríamos considerarlo como, según lo que estamos hablando aquí, el robo ha sido objeto. Podemos colocar que A fue un robo. Podemos colocar en el caso de B, es algo que desapareció por lo que nos está señalando aquí. Algo que, permítanme, está saliendo aquí, algo que desapareció. ¿Saben qué está pasando? Creo que es mi mouse. Por lo mismo que se está señalando acá. Dice, el robo ha sido objeto del asesinato. Entonces fue un robo, sería la. Puesto que nada desapareció. Entonces B es algo que desapareció.
Recuérdense que no vamos a colocar negativos en la parte de estas proposiciones, ¿verdad? Sé que podría ser. Si seguimos leyendo, esta pregunta enfrentó desde el principio inclinado por esta suposición. Los asesinos políticos. Entonces, podemos señalar que fue por motivos políticos. Ahora miremos en el caso de la siguiente. D. Podríamos ver, se complace demasiado, vamos a ver, me he inclinado hacia la suposición, los asesinos políticos se complacen demasiado en hacer solo su trabajo y huir. Entonces la D podríamos colocarla aquí como que el asesino huyó inmediatamente. L, aquí sigamos leyendo, dice que este asesinato, por el contrario, había sido realizado muy deliberadamente y quien lo penetró ha dejado huellas por toda la habitación. Entonces se le va a hacer que el asesino dejó huellas por toda la habitación. Que esas serían prácticamente las premisas que nosotros tenemos acá. Ahora, ¿cómo podemos convertir esto a su forma simbólica? Leamos el problema, dice, aquí nos dice que fue un robo, no ha sido objeto de asesinado, puesto que nada desapareció. Esa sería la parte de la primera premisa. Entonces, nosotros podemos decir que A implica a B, porque dice, si fue un robo, entonces algo desapareció. Sería la primera frase que nosotros estamos convirtiendo en forma simbólica. ¿Qué otra cosa podríamos observar acá? Dice aquí que fue por motivos políticos o por una mujer. Esta es la pregunta que me enfrentó. Desde el principio me he inclinado perdón, dice, el robo ha sido el objeto del asesinato, puesto que nada desapareció. Pero aquí estamos enfrentando la situación, dice que nada desapareció. Entonces aquí vamos a poder colocar la negación de B porque nada desapareció. ¿Qué más podemos decir? Dice, ¿fue por motivos políticos o por una mujer? Esta pregunta me enfrentó desde el principio y me he inclinado hacia esta última suposición. Los asesinos políticos se complacen demasiado en hacer solo su trabajo y huir. Vamos a ver, ¿cómo podríamos ver esta premisa? La premisa podríamos verla como si no fue un robo, entonces podríamos tener que fue por motivos políticos o que el asesino no, perdón, vamos a ver. Aquí hace falta algo que no habíamos colocado. Vamos a ver desde el principio. Por una mujer, eso no lo habíamos colocado. Miren. Vamos a ver. Voy a correr este espacio para que lo podamos colocar aquí. Vamos a ver. Estamos analizando este fragmento de Sherlock Holmes, del libro de Sherlock Holmes. Entonces aquí podríamos incluir acá en esta parte que fue por causa de una mujer. Ahí estamos. Entonces, estábamos señalando aquí esta premisa, acá nos dice que no fue un robo, entonces, ¿fue por motivos políticos o por causa de una mujer? Que eso sería lo que nosotros miramos aquí, ¿fue por motivos políticos o por una mujer? Que eso es lo que estamos observando acá.
Otra premisa más que podemos ver aquí sería que si fue por motivos políticos, entonces lo que podríamos ver acá que el asesino huyó inmediatamente. Entonces podemos decir aquí que el asesino no huyó inmediatamente. Por la parte en que estamos observando, si leemos este fragmento, dice, desde el principio me he inclinado hacia una última suposición. Los asesinos se complacen demasiado en solo hacer su trabajo y huir. Entonces, por eso es de que estamos colocando esta premisa. Si fue por motivos políticos, entonces el asesino no huyó inmediatamente. Voy a continuar acá porque no me va a quedar espacio. Vamos a continuar aquí. Miremos ahora en el caso de acá. Podemos decir si el asesino dejó huellas. Si el asesino dejó huellas, el asesino no huyó inmediatamente, que también podríamos observar esta situación. Aquí sería positivo el P, vamos a ver. A implica a B, que dice fue un robo, entonces algo desapareció. La negación de B es que algo no desapareció. Aquí miramos si fue, entonces si no fue un robo, esto implica a que fue por motivos políticos o por una mujer. En el caso de la premisa 4, podríamos decir, fue por motivos políticos. Es que aquí coloqué P. No sé por qué haya colocado que aquí. Fue por motivos políticos, entonces el asesino hubiera huido inmediatamente, si fue por motivos políticos. Vamos a ver. Aquí sería C. Implica que el asesino no huyó inmediatamente. Ahora, si el asesino dejó huellas por toda la habitación, entonces esto implicaría a que el asesino no huyó inmediatamente. Lo último que nos dice la parte es que el asesino dejó huellas. O sea, en este caso sería el asesino dejó huellas. Entonces aquí ya tenemos una construcción simbólica de este problema, de todo lo que estamos diciendo, argumentados en esto, estamos viendo una forma simbólica. Ahora, yo les pregunto, analicemos cuál sería nuestra conclusión con lo que estamos observando acá. Miremos el fragmento y quiero que miremos la conclusión que podríamos llegar a tener. Bueno, en el caso de acá, si estamos observando, aquí ya tenemos una escritura, como habíamos señalado, de un fragmento de un libro específico. Y en esto, pues, podemos observar que ya tenemos un razonamiento lógico. Ahora lo que vamos a buscar en este caso es la conclusión que nosotros podríamos darle a este texto, a este fragmento, a esta argumentación, para que así pudiéramos llegar a concluir esta situación. En el caso de lo que estaba observando, el mensaje que me llegó de Verónica dice que la conclusión es de que una mujer fue la que llegó en esta situación. Pero nosotros podemos observar otras partes aquí, en el fragmento. Por ejemplo, podemos ir observando, vamos a ir colocando números aquí para que no se nos vaya perdiendo. Aquí sería 5.
6 y 7. Podríamos observar ya una citación que nos llegaría a una conclusión, la cual sería que fue por causa de una mujer. O sea que en este caso, nosotros podríamos, en lugar de poner paso 7, podríamos poner una línea acá y por lo tanto es por causa de una mujer, que sería el inciso D. Si miramos esto de forma argumentativa, tendríamos A implica a B, la negación de B, la negación de A implica a C o D. Tenemos C implica a E. F implica a la negación de E. Y tenemos F para concluir con D. Esa sería nuestra conclusión en el caso del fragmento de Sherlock Holmes. Bueno, entonces yo voy a detener por tiempo acá. Vamos a detener un momentito porque ya nos toca la prueba simbólica.